Ya pongo a grabar, así no me olvido. Jesús, Sí, yo entré a la otra reunión de hoy y creo que estaba Pilar. pero Pilar sabía que era acá, ¿o no? O Pilar no había entrado antes, sí. No Sí, me sé. acaba de decir lo mismo Joana. Creo que están en una sala Ah, diferente. claro, porque Giovanna, bueno, avísenle, porfi, me olvidé de mandar eso al... Dale. A ver, espera, ¿alguno puede mandar al grupo? Dale, yo mando. Dale, buenísimo, así queda... Justo mandé. Bueno, no importa, mejor que quede de más, no hay problema. Listo, gracias. ¿Ahí se ve? ¿Comparte? Comparte, perfecto, Mariano. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, cuando quieran. Bueno, bárbaro. Bueno, arrancamos. Dale. Primero queríamos agradecer a Jesús por la invitación, a Hernán y a toda la cátedra. Realmente nos pone contentos de estar con ustedes hoy acá en esta charla. Así que, bueno, vamos a arrancar. Bueno, vamos a, en base a lo que hablamos el otro día por teléfono con Jesús, que nos contó cómo están encarando el ejercicio, que entre paréntesis nos pareció muy interesante, realizamos esta charla que toca algunos proyectos y experiencias proyectuales que tuvimos en educación. Entonces vamos a contar una serie de proyectos que realizamos, bueno, junto con Mariano, también con Sebastián Bataré, Pablo Villordo, otro con asociados también a otro estudio, y un último proyecto de investigación con un equipo de FADU-UBA. Bueno, el primer proyecto que les queríamos contar se da en el marco del Concurso Nacional de Anteproyectos, que es el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias de CONICET-UBA, y está implantado en Ciudad Universitaria, muy próximo a donde ustedes están trabajando. Entonces, este instituto necesitaba albergar, por un lado, áreas de laboratorio, por otro lado, áreas comunes, y por otro lado, áreas de oficinas y de investigación. Y en este caso, los temas que nos interesaba abordar tenían que ver con el edificio y su integración con la comunidad universitaria, la relación del edificio y el paisaje, y el diseño bioambiental y los criterios de sustentabilidad. En este sentido, lo que nosotros analizamos principalmente fue el corte del terreno. Entonces propusimos generar una gran planta a nivel del primer piso que coincidía con el nivel del parque costero, con visuales directamente hacia el río, en donde se alojarían las funciones sociales, las culturales, que funcionaban a modo de un intercambio que nosotros creíamos con la comunidad educativa, y disponiendo en la planta baja los sectores de laboratorios que de alguna manera requerían una ubicación en relación al bioterio que se ve ahí al lado existente. Y en las plantas superiores el resto de las áreas de laboratorios de investigación. En este sentido, lo que nosotros pensábamos era un edificio que desde adentro, digamos que se empezaba a gestar por un lado, desde adentro hacia afuera, que era en relación a todas las áreas funcionales, y por otro lado, desde afuera hacia adentro, que era darle como respuesta a la relación del edificio con todo el entorno y ciudad universitaria. Claro, es así de algún modo como esta planta que imaginábamos que, digamos, que llamamos nosotros social cultural, ¿no? Que se da en este primer piso, servía al propio edificio en sí, a las necesidades del propio edificio, como también podía también compartirse o de algún modo relacionarse con el resto de las universidades o con el resto del conjunto, ¿no? Esta planta en el corte finalmente termina articulando de algún modo áreas de laboratorio en planta baja, por su necesidad funcional, y áreas alojadas en los pisos superiores, siempre guardando o teniendo esta búsqueda de superar esta cota, digamos, que planteaba el terreno y el Parque de la Memoria en el borde del río, y poder recuperar en esta planta también un contacto con el río y sus visuales. Es así como esta planta de algún modo también se piensa que pueda funcionar de manera independiente, ¿no? Que uno pudiera con estas grandes escaleras ingresar desde el exterior
funcionando de manera independiente y no involucrando a distintas funciones que se daban cotidianamente dentro del edificio. El corte un poco también surge y dispone de una escalera lineal donde va cosiendo o articulando las distintas funciones en los distintos niveles y los distintos pisos, donde encontramos las distintas funciones que tienen que ver con estos laboratorios en planta baja, sectores administrativos, la planta social cultural, y en las plantas superiores los laboratorios abiertos y los racks de investigación. Acá es donde vemos esta escalera central que nosotros creíamos articulaba todo el edificio, y la iluminación cenital, que para nosotros era muy importante para poder utilizarlo en todos los momentos del día. Acá vemos la relación de este espacio con lo que serían los laboratorios abiertos, en la de la izquierda, y en la de la derecha vemos la relación del espacio con los laboratorios que serían los setups de racks que dan al sur. De algún modo también el edificio va distribuyendo sus distintas funciones con respecto, nos interesaba volcar todos los sectores de laboratorios abiertos y oficinas de investigación en las caras bien orientadas, ¿no? En el norte y el este, con sus visuales hacia el río, y también el requerimiento funcional de los racks hacía que tuvieran muy poco requerimiento de luz, y en algunos casos hasta nulo. Entonces todos esos sectores de algún modo los fuimos volcando en sus caras sur. Acá esto muestra los planos cuando empezamos a diseñar todo lo que era el equipamiento de las islas, que acá fue muy interesante porque esto lo diseñamos junto, digamos, una vez ganado el concurso, junto con los investigadores y las científicas que nos decían realmente cuáles eran las necesidades importantes que tenían. Entonces, a partir de ahí y del análisis de cada grupo, fuimos desarrollando todo lo que sería el equipamiento del edificio. Acá vemos estas islas ya con todos los requerimientos que nos habían pedido. De los laboratorios abiertos. Sí, de los abiertos. También nos resultaba muy importante a priori pensar en el comportamiento climático del edificio, ¿no? Cómo el edificio iba a funcionar en las distintas etapas del año. Este es un edificio que los requerimientos funcionales también hacían que tuviera la necesidad de tener distintos controles de humedad y temperatura. Depende de cada local, ¿no? O algunos muy específicamente tener que controlarlo. Sin embargo, digamos, lo que tratamos es de, a través digamos, de correcta ventilación, iluminación y sistemas de orientación, ¿no? Y disponiendo el programa según orientaciones, buscábamos de algún modo minimizar también el impacto de uso de estos sistemas de climatización y acondicionamiento, ¿no? Estas son las imágenes en relación al conjunto, a los pabellones existentes, ¿no? Y también podemos ver las fachadas, cómo se fueron diseñando también en relación a las orientaciones. Bueno, estas son fotos ya de la obra, de la fachada sur y la fachada norte, que la fachada sur, digamos, es aleatoria, pero lejos de parecer una cosa aleatoria o caprichosa, en realidad tiene que ver con las necesidades funcionales, ¿no? Esta parte sur donde se alojan los racks de investigación, arman paquetes que tienen distintos setups con áreas asociadas, y esos setups y las áreas van teniendo distintas necesidades de iluminación. Entonces para esto nosotros buscábamos o encontramos trabajar dentro de cada módulo, dividirlo en 3, es decir, el módulo completo de rack y área asociada quedan con 6 módulos, y de esos 6 módulos iban alternando entre paños ciegos y paños vidriados. Entonces algunos tenían necesidades de 2/3 y otros necesidades de 1/3. Entonces cómo se iban armando y diagramando las distintas plantas, que son diferentes, estos esquemas y estos espacios, va dando lugar a esta fachada que se da como de modo alternada. También pensamos en una posibilidad futuro. Estos edificios son cambiantes, digamos, también por temas tecnológicos y demás, a lo largo del tiempo, y pensábamos que estos módulos independientes de fachada también a futuro se podían alternar ciegos por vidriados, entonces también podían tener esa posibilidad de ir alternando a lo largo del tiempo, de así requerirse, digamos, la fachada. Esta es la fachada norte, que en este caso optamos por unos parasoles horizontales que también se pueden regular por módulo. Y después en el corte, en este desarrollo del corte, que podemos ver cómo el edificio también buscábamos que
de algún modo se desplaza los niveles superiores con respecto a los inferiores, generando del lado norte un buen alero, una visera, para poder con esto controlar la iluminación de esa planta social cultural que nosotros queríamos que fuera muy transparente y muy vidriada. Entonces necesitábamos de algún modo generar este alero para que le pueda controlar la iluminación y poder no tener que contar con parasoles o con elementos que de algún modo entorpezcan o dificulten esa permeabilidad y esas visuales. Bueno, el segundo proyecto que queremos compartir es el Concurso Nacional de Anteproyectos para el Diseño y Plan de Manejo Ambiental del Parque Isla 132. Este concurso lo realizamos también junto a Cora Burgin, Sebastián Mouso y todo el equipo de Grupo Landscape. Es un parque ambiental educativo en la Isla 132. Está en Neuquén y es una isla que limita con el río Limay y uno de los brazos del río Limay, atravesado justo por el Canal Durán. Las premisas que tenía este concurso, por un lado, era la integración de la ciudad con el río, por otro lado era la identidad ambiental y urbana, la concreción de ofertas recreativas, y algo que para nosotros era muy importante, en realidad lo que queremos tocar hoy acá más que nada, que era el carácter formativo y educativo que tenía que tener. Y después el encuadre económico sustentable, que también era interesante. Este es era un área de 22 hectáreas, ahí en azul se ve el área que se podía desarrollar, el otro es un área privada que no tenía que tocar el concurso, y tiene dos accesos, uno en cada extremo, y bordea a todo lo que sería uno de los brazos del río Limay. Estos son todos los estudios previos antes cuando uno lanza el concurso, fue mucho el estudio previo en cuanto a lo que sería la topografía, todas las áreas ribereñas, cómo analizamos cada tramo y cómo eran diferentes. Analizamos mucho las unidades de paisaje, creíamos que lo más rico del lugar era la diferenciación que tenía de estas unidades, porque tenía por un lado ribera, por otro lado humedales, se encontraban dunas que eran muy interesantes, zonas de estepa, y él le atravesaba este canal Durán que nosotros creíamos que tenía que tener una remediación ambiental. Bueno, acá vemos fotos un poco del área, de la ribera, los humedales, era un sector donde se inundaba, y estos humedales le daban también una situación interesante a lo que sería el paisaje. Lugares de estepa, las dunas ahí como empiezan a diferenciarse en cuanto a la topografía del lugar, el canal, donde creíamos que teníamos que remediar, y en base a todo este análisis del lugar se elaboró el plan de manejo ambiental, ¿no? En cuanto a estos puntos, que por un lado teníamos un estudio de zonificación importante con la capacidad de carga, monitoreo, un programa de uso público, y la educación ambiental. De algún modo también el estudio que tenía que ver con los niveles de conservación y las capacidades de carga, también nos fueron dando indicios de dónde nosotros poder intervenir. Buscábamos que tuviéramos, la intervención tuviera el mínimo impacto y que los distintos equipamientos o edificios a incorporar o programas y usos estén en relación a estos lugares donde ya había huellas existentes, ¿no? Que ya de algún modo tenían otros niveles de conservación. Eso nos iba dando el dato también de cómo o dónde buscábamos también generar las distintas intervenciones. Esta es la propuesta de la remediación del canal. Acá vemos todas las vegetaciones según las unidades de paisaje, y acá ya la propuesta. En cuanto a nosotros creíamos que en vez de realizar un parque artificial y un edificio que albergara parte de la educación, creímos que no, que el parque en sí era la educación. Entonces generamos una pasarela que era educativa, y creíamos que circulando en la pasarela uno podía aprender más viendo la realidad de la flora, fauna del lugar y conservación de las distintas unidades de paisaje, que tenerlo aparte en un conservatorio, de alguna manera. Claro, en este caso se da como, no es un aula, sino que es un ámbito de enseñanza o de educación que se va dando a través, en este caso el ámbito y es esa pasarela también, ¿no? El elemento o el recurso. La pasarela también va relacionando
va atravesando las distintas unidades de paisaje, a través va cosiendo, hilvanando o, digamos, o articulando todo lo que tiene que ver con los distintos usos propuestos, ¿no? También como característica de la zona, o propiamente de esta área en particular, se encontraban restos fósiles, ¿no? Se caracterizaba por los restos fósiles. Entonces, de algún modo tomamos también esto que tenía que ver con la estructura ósea, como para que también fuera en parte algo como para que sea reconocible también este espacio a través de esos elementos, que después terminan configurando también sectores de sombra, equipamiento y demás elementos que van acompañando al paseo. Sí, acá vemos la pasarela educativa, cómo se empiezan a ver las energías alternativas, ya se empieza a observar parte de la señalética del lugar, y cómo cuando uno va circulando empieza a aprender de la historia, ¿no? Del lugar. Acá también los distintos módulos de equipamiento, en este caso un baño, un módulo de baños, donde también la idea era que conforme un todo con esta pieza que va cosiendo todo, entonces en tanto materialidad y demás, son desprendimientos de la misma pasarela que también la idea es que vayan formando estos equipamientos o estas distintas edificaciones que se van dando a lo largo del parque. Acá vemos en el anfiteatro que decidimos ubicarlo en el lugar donde ya tenía más presencia física, ya estaba erosionado, entonces la mínima huella y poder tener más superficie absorbente. Entonces todos los lugares fueron diseñados en base a lo que íbamos descubriendo y no al revés. Y acá como parte de esta pasarela se desprendía y se iba generando y diseñando lo que sería toda la parte de equipamiento, umbráculos, juegos, señalética, y los distintos usos que iba requiriendo el parque. Acá ya es parte de la documentación donde se empieza a trabajar con estos umbráculos y situaciones para estar, descansar, como parte del equipamiento del parque. Y acá la señalización educativa, donde de alguna manera incentivaba las técnicas de depuración, a las posibilidades de usos de energías alternativas y entender la flora y fauna existente. Entonces, a través del recorrido se podía ir estudiando y educando en técnicas de depuración ambiental. Acá ya es parte de la documentación, de cómo esta pasarela va tocando en distintos lugares, como en cada nivel va subiendo y va bajando de acuerdo a las... Nosotros queríamos conservar los humedales y las situaciones existentes. Claro, y la topografía. Entonces, por momentos va a nivel, por momentos se eleva, y también de esa manera buscamos que va atravesando las distintas unidades. Acá vemos la relación de los estacionamientos, la relación cómo se empieza a desprender el paseo, el canal Durán, cómo esta pasarela luego se hace puente, y cómo se empieza a elevar acá en el cortecito ahí abajo, se empieza a ver como cuando necesita elevarse se eleva y cuando necesita bajar baja, de acuerdo a lo que el parque en sí vaya. También el diseño de los quiebres y las bifurcaciones, ¿no? Que van surgiendo también a lo largo de todo del paseo. Pero es decir, trabajarlo con la mínima pisada posible. Bueno, este es otro proyecto para charlar, que es el Concurso Nacional de Anteproyectos, que se llamó Hacia una nueva arquitectura escolar, en donde se planteaba o se pedía el desarrollo o el diseño de una escuela infantil, de una escuela primaria y de un instituto superior de profesorado en educación especial. Esto es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en Villa Urquiza, en el barrio Parque Donado Holmberg. Eso es la traza de la ex autopista 3. Y de algún modo también acá, algunos temas que íbamos pensando y que fuimos abordando también, incluso previos a la propuesta, tenían que ver también con la integración, con la comunidad, con la integración de todos los espacios de aprendizaje, con el diseño ambiental y criterios de sustentabilidad. Y de algún modo en las bases se planteaba también el pensamiento o la reflexión acerca de lo que uno entendía o pretendía o buscaba sobre lo que tenía que ver con la educación del futuro, ¿no? Y en ese aspecto nosotros entendíamos que la escuela tenía que ser una institución abierta, ¿no? Que de algún modo se relacionara
con la comunidad, con lo cual nos parecía muy importante esta integración, trabajarla y cómo lograrla. Y en ese sentido el terreno en sí, que lo conformaban dos terrenos en realidad cosidos o vinculados por sus fondos, uno haciendo frente sobre la calle Holmer y el otro sobre Rivera. Si bien era un terreno particular y con algunos condicionantes, vimos una oportunidad tal vez en poder generar esto que buscábamos de integración a través de la costura y cómo salir de un lado, entrar del otro y poder generar esto que desde los primeros dibujos, por lo menos, o ideas o esquemas, pretendíamos nosotros, que era como entrar por una vereda, tomar eso que después finalmente terminamos llamando planchón educativo y que lo entendíamos como una vereda, como un desprendimiento que salía por la otra, cosía y terminaba siendo un espacio público más. Y bueno, eso de algún modo también nos generaba un desafío grande, porque esta pretensión de también querer generar este espacio abierto, también planteaba que, bueno, estas distintas instituciones también tienen sus horarios y tenían que tener su uso restrictivo, digamos, ¿no? De esos espacios en algunos momentos. Para eso, de algún modo, pensamos, y en estos esquemas los podemos ver cómo pensábamos que este planchón podía coser las funciones y los recursos compartidos, de gimnasio y Zooms y demás elementos o espacios compartidos por las distintas instituciones, pero cómo en funcionamientos fuera del horario escolar esto podía funcionar comunitariamente, ¿no? Entonces tal vez planteábamos unos halls que se planteaban contra las medianeras, que tuvieran capacidad de cerrarse, como para que las escuelas pudieran estar cerradas en algunos momentos y que ese espacio se pudiera abrir, ¿no? También el vínculo que tenía que ver con algunos espacios compartidos también que nosotros entendíamos como, o hacíamos hincapié en los espacios de enseñanza al aire libre, ¿no? Que también nos interesaban. El otro punto que trabajamos fue la integración de todos los espacios de aprendizaje. En este sentido, nosotros creíamos que el espacio aula no era el único lugar donde se enseñaba, sino que creíamos que en todos los lugares de la escuela se aprende. Por lo tanto, era muy importante para nosotros que la posibilidad de fusionar el aula con el espacio exterior que proponíamos y con la circulación y recreación de la misma. Entonces, en esta fusión es donde queríamos trabajar. Creíamos que en todas las escuelas tenía que ser un lugar de aprendizaje. Entonces empezamos a trabajar como cambiar un poco los límites de lo que considerábamos el aula y empezar a trabajar sus envolventes. En algunos casos trabajando con equipamiento que podían ser móviles de acuerdo a lo que cada docente y cada estudiante iba necesitando. Entonces las circulaciones se hacían un gran lugar de enseñanza y por otros momentos como estas situaciones de equipamiento se empezaban a integrar con las huertas. También el pensamiento, así como tenía el edificio guardaba o pensaba que guardaba una relación con la ciudad y con la planta baja propiamente dicha, también en los pisos superiores de algún modo veíamos esta necesidad de relación que a través de estos espacios que son sistemas de verde en altura, ¿no? Y estos espacios que funcionan como espacios intermedios, podíamos lograr una mejor relación entre lo que tenía que ver con el recinto del aula y la ciudad, ¿no? Y el espacio público. Estas son imágenes de cómo nos imaginábamos de algún modo la relación que tenía estos espacios verdes o de expansiones en altura para con el aula y el aula para con los espacios de circulación. Entonces, la idea era como generar un todo, ¿no? Que era como una secuencia que iba espacio exterior, intermedio, espacio aula, espacio circulatorio. También de algún modo pensábamos en eso pasante en todo sentido, también por un sistema de ventilación cruzada, ¿no? En todo momento fomentar esta integración de todos estos lugares. También la flexibilidad que queríamos conseguir dentro de las aulas, es decir, cómo estas aulas empezaban también a integrar en el otro sentido, aula con aula, y cómo en el diseño del equipamiento teníamos que lograr distintas configuraciones, romper un poco la situación tradicional y poder empezar a trabajar en grupos y distintas asociaciones de acuerdo a lo que cada grado necesitaba.
Esto ya es el desarrollo bueno, lo que hablabas vos antes, Nuni, de lo que tiene que ver con, con esos herramientas que conforman el aula. Esto también se trabajó después, posteriormente, en el desarrollo, también con la Dirección General de Arquitectura, ¿no? Y también el pensamiento acerca de cómo iban variando. De repente la envolvente o el tabique, que en vez de tener un tabique que daba contra la circulación, trabajar con estos módulos que podían tener capacidad de abrirse o cerrarse para ese espacio circulatorio, pensar estos paneles, cómo debían ser esos paneles y qué tratamiento acústico tenían que tener también para poder separar dos aulas que funcionaran de manera independiente, o cuando bueno, estaba todo abierto y se formaba otro tipo de clase. También el pensamiento de esta doble fachada que tenía que ver con el espacio exterior y verde, y en relación a esa fachada vidriada de la escuela, y la relación y el elemento de protección. También el pensamiento a priori nuevamente del edificio y su comportamiento climático, ¿no? Ya pensar desde el vamos en un pensamiento que tiene que ver con el diseño bioambiental, ¿no? Más allá de que después se agregara, que de hecho se contempló y se agregaron los sistemas que de algún modo mejoran la eficiencia, ¿no? Con la reutilización de aguas grises y colectores solares planos y paneles fotovoltaicos y demás, pero ya pensar también el diseño de estos espacios de verdes en altura, que también podían mejorar el comportamiento climático del edificio y de las aulas. Para esto se presentaba también una dificultad, que era que el edificio con sus dos bloques, básicamente, que conforman como el conjunto escolar, también presentaba múltiples orientaciones, con lo cual la idea era generar, a través de un tratamiento homogéneo, con un mismo lenguaje, pero también que pudiera responder correctamente a las distintas orientaciones. Y para esto estudiamos la profundidad de esos espacios, de esas expansiones en altura. Se van graduando y van cambiando una orientación y otra. Entonces, de repente en alguna orientación más desfavorecida tenés como mayor desarrollo en planta de esas expansiones, y en otras es mucho menor. También la graduación, después que vamos a ver en función del elemento de protección y digamos que conforma también un parasol que se complementa también con un parasol natural, ¿no? Sí, el estudio de los parasoles naturales en cuanto a en invierno tener parasoles caducos que permitan la entrada del sol, y en el verano tener protección natural con la propia vegetación, además de la enseñanza, brindaba una situación ambiental a todo lo que era el aula. Y acá la relación de lo que serían las huertas con las aulas y con las cubiertas, en donde nosotros creíamos que era una situación de enseñanza más, no solo para tener buenas ventilaciones y lugares ambientales correctos, dado que son terrenos en ciudad, sino que para nosotros podía ser una nueva situación de enseñanza. Obviamente que esta situación de enseñanza la tenían que decidir las maestras y los alumnos de acuerdo a lo que quieren enseñar. Entonces, a partir de ahí, diseñar que ellos mismos sean los que plantan las primeras plantas de acuerdo a las especies y los temas que quieren ir tratando. Por ejemplo, se podía hacer un calendario de siembra donde por periodos los alumnos iban viendo distintos crecimientos, hablar de distintas texturas, distintos olores, pasar por muchas situaciones que mirándolo el alumno podía tener otras dinámicas también de enseñanza que eran dirigidas propiamente por las maestras. Bueno, el estudio en corte, acá podemos ver el corte funcionando como esta situación de pasante, ¿no? En planta baja, y el edificio abierto en ese sentido, y después la relación que guarda el edificio en relación a estos espacios en altura, verdes, y cómo se van de repente graduando también y materializando en función a las distintas orientaciones. Acá un poco el desarrollo de todo lo que tenía que ver con estas huertas en altura, los sistemas de drenaje, el sistema también que tenía que ver con estudiar también las profundidades y qué especies eran aptas, para posteriormente también conformar tanto las huertas como el parasol natural. Estas son
la fachada sobre Holmberg del instituto y la escuela sobre la calle Rivera. Todavía, bueno, están secas porque estas están sacadas sin la incorporación de vegetación. La planta baja y el planchón pasante que va cosiendo un poco todas las funciones y las distintas instituciones. Ahí nos imaginábamos en esta imagen una clase al aire libre con los chicos trabajando, dando justamente una clase en esos espacios verdes. Estas ya son fotos del edificio y esa planta baja. También los sectores deportivos, la parte del gimnasio y comedor que se alojaban no solo en relación directa con la escuela, ¿no? Sino también el vínculo con el planchón exterior, formando en este caso una suerte de patio inglés o de gradas que sirven como gradas para ver de repente para participar del espacio digamos, de la parte deportiva y el gimnasio, como también generar o permitir mayor cantidad de iluminación durante la mayor cantidad de horas del día, ¿no? Sí, por otro lado creíamos que la sustentabilidad del edificio no solo era a través de los sistemas ambientales que estuvimos contando, sino que el edificio se puede usar durante todo el día, digamos, en todos los periodos hasta la noche, y eso nos brindaba una optimización del espacio. Entonces, si nosotros por momentos decidíamos los fines de semana cerrar ciertas áreas, que las familias de los alumnos puedan utilizar todo lo que era esta calle educativa con gimnasio, auditorio, bar, y sea lugares de encuentro que puedan también no solo ayudar en ciertos problemas, sino como ciertas virtudes de encuentros sociales. Entonces eso nos brindaba que la escuela no solo sea utilizada los días de semana, sino poder utilizarla fuera del horario escolar y hasta la noche. Claro, y en los 3 turnos, ¿no? Acá se ve la relación de las huertas con las aulas y la relación de las huertas en cubierta. Acá no solo como sistemas ambientales, sino como lugares de experimentación. Acá vemos ya el detalle que contó recién Mariano y la relación entre lo que sería el aula y las primeras huertas sin la vegetación. Y acá, es la parte más linda, que es cuando ya se empiezan, es decir, las maestras y los alumnos empiezan a traer los primeros plantines, que ellos deciden qué es lo que quieren estudiar, y en base a eso se empiezan a empezar a crecer de alguna manera toda la parte verde. El de más abajo es un render del concurso que nosotros nos imaginamos, y ya las otras 3 fotos son como las primeras vegetaciones intervenciones, claro. Sí, que ellos van incorporando y que creíamos que ellos mismos eran los que tenían que diseñar de acuerdo a lo que iban enseñando, ¿no? Bueno, para terminar, un ejemplo más bien cortito, que la idea de este proyecto de investigación, que también se realizó con un... Disculpen que intervenga, perdón. Quedan 3 minutos. Si quieren... Creo que llegamos. Sí, llegamos. Bueno, dale, perdón. Sí, llegamos. Este proyecto de investigación, que se da también con un gran equipo de FADUBA, de arquitectos, y que se realizó también en conjunto con Jorge Jauregui, que es en Río de Janeiro, en el complejo Alemão, en favelas, y de algún modo también para tocar únicamente, sin entrar en la descripción, ¿no?, del proyecto, pero nos interesaba también acá cómo tal vez tocaba el tema de educación en otros ámbitos, ¿no? En este caso, incluidas en un plan o en un proyecto de remediación, ¿no?, de áreas degradadas, que constituían un parque lineal, y donde la educación en este caso se da por una, digamos, se generaban complementariamente a este lugar, a este proyecto, digo, escuelas de oficios y en este caso escuela de jardinería y demás, que lo que promovía de algún modo era una salida laboral y la generación de nuevos empleos y trabajos en relación a estos temas, ¿no? Sí, acá vemos la remediación del suelo, las especies a utilizar, pero lo más importante es que en este sentido se trabajó con todos materiales reciclados y cómo
la parte de la escuela de jardinería no solo era una enseñanza, sino que podía ser una situación de trabajo, tanto en la venta de flores hortícolas como en otras situaciones que se iban dando en el reuso de los materiales. Y bueno, finalmente un poco este esquema que muestra cómo nos interesa trabajar. Nosotros trabajamos siempre, nos interesa trabajar en red y creemos que el arquitecto es un punto, pero trabajamos en grandes equipos donde lo importante siempre que nos interesa es de acuerdo al tema que uno va tocando, trabajar con pedagogos, sociólogos, biólogos, de acuerdo a las especializaciones que va trabajando. Para nosotros es muy importante estas redes que se van generando, donde por momentos tocas un punto y después lo volvés a tocar en el otro, y esa red que se va generando es la que va conformando de alguna manera los proyectos finales. Pero creemos que es muy importante entender que nosotros como arquitectos no trabajamos independientes, sino trabajamos siempre dentro de una estructura. Y nos interesa trabajar en estos grupos multidisciplinarios. Así que, bueno, muchas gracias. Llegamos. Llegamos, ¿no? Sí, súper bien. Increíble, pensé que no en un momento. Les quería proponer, Hernán entró recién, si Hernán me habilitás, entramos al Zoom de la cátedra y... Buenísimo. Luli, Mariano, ¿cómo están? Hola, Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo andás? ¿Qué hacen? Un placer tenerlos acá. Sí, está, la verdad, ahí le agradecemos a Muchas Chiso gracias por la invitación. y a vos, la verdad que estamos